Esta última conferencia está a cargo del presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Diego Eugenio Corredor Beltrán, con la conferencia Disposiciones sobre privación de la libertad al emitir el sentido del fallo. El magistrado Corredor Beltrán es egresado de la Universidad Externado de Colombia con estudios de especialización en ciencias penales y criminológicas de la misma casa de estudios y de doctorado de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 35 años en el ejercicio independiente del derecho penal, desempeñándose también como docente de las áreas de Derecho Penal Especial en el programa de pregrado y distintos posgrados de la Universidad Externado, con juez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, profesor de las universidades Externado Santo Tomás, Sergio Arboleda, Javeriana y Nacional de Colombia. Bienvenido, doctor Corredor Beltrán. Buenas tardes para todos. Un saludo especial a Ana Julieta Argüelles, presidenta de la Sala Penal del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, a todos, a las señoras magistradas, Socorro, un abrazo también, y a los señores magistrados que conforman esa sala, a los señores jueces, a los señores abogados, a los señores estudiantes, que con su participación enaltecen este evento académico, las cuartas jornadas, que a instancias del Tribunal Superior de Cali se han venido ya proyectando en el horizonte de la patria, del mundo jurídico nacional, con el reconocimiento que ustedes mejor que nadie conocen. No en vano, importantes conferencistas, no en vano, 3 magistrados de la Sala Penal de la Corte, no en vano, importantes doctrinantes han venido a este foro. Es un reto hacia el futuro, para que quienes habrán de manejar los destinos de la sala en el futuro no sean inferiores a esta responsabilidad. Para mí había sido muy lastimoso no haber concurrido específicamente el año pasado al foro que me habían invitado, pero por problemas de última hora de carácter médico no tuve la oportunidad de venir, y era una deuda que tenía para con ustedes, para con los señores magistrados, para con los señores jueces, estudiantes y abogados de esta región, a la cual vine muchas veces en mi calidad de abogado litigante en el ejercicio de mi profesión. Decirles, antes que nada, que el mensaje que traigo de la Sala de Casación Penal es la de que ustedes, magistrados, jueces, abogados y estudiantes, entiendan que hoy tienen en la Corte Suprema de Justicia y en la Sala de Casación Penal unos voceros en aras de solidificar una jurisprudencia que yo siempre digo se inicia con los pronunciamientos de usted juez penal municipal, de usted juez promiscuo municipal, de usted juez penal del circuito, de usted señor magistrado del Tribunal Superior, que es la fuente de la cual entonces se nutre las decisiones finales que toma la Sala de Casación Penal. Y por eso estamos empecinados en que haya una comunicación permanente entre los distritos judiciales y la Corte Suprema de Justicia. Desde que dejamos atrás la pandemia, hace 2 años, hemos venido saliendo la Sala de Casación Penal de manera permanente a distintos distritos judiciales con el objeto de ¿qué? De sintonizarnos con las realidades que se tienen al interior de estos mismos. El actual presidente de la Corte durante este semestre ha visitado localidades, como lo dice él, territorios a donde nunca ningún magistrado de la Corte, y menos presidente, había ido. El visitar Leticia y Puerto Nariño, el visitar Buenaventura,
el visitar San José de Guaviare, el visitar Yopal, lo atestiguan. De la misma manera, entonces les contaba, la Sala Penal de la Corte ha venido saliendo y entrando en contacto con distintos distritos judiciales y por eso hemos estado, por ejemplo, en Ibagué, hemos estado en Montería, hemos estado en Santa Marta. Este año estuvimos en Santa Rosa de Viterbo y en Cúcuta hace unos 20 días. Esperamos próximamente poder estar aquí en Cali. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que entiendan que en efecto la Corte hoy entiende su papel de vocera de todo el órgano judicial ante el mismo órgano judicial o ante otras áreas o poderes públicos, con el objeto de que se nos reconozca, porque el Poder Judicial merece el reconocimiento, y más cuando, como saben ustedes, sobre nosotros, sobre el Poder Judicial, está erigida hoy la institucionalidad y el respeto del Estado de Derecho. Así entonces, con estas palabras, quiero motivarlos a que estén permanentemente estudiando la jurisprudencia de la Corte con el objeto de no solamente aplicarla, sino también discutirla, controvertirla, con la seguridad que hallarán en esa instancia una respuesta, que es lo importante. Se me ha sugerido para esta clausura de estas jornadas que tocara un tema, la necesidad de motivación reforzada a la hora de disponer la captura inmediata desde el anuncio del sentido del fallo de carácter condenatorio. En la Sala de Casación Penal venía haciendo carrera una posición según la cual, en el marco de la audiencia de juicio oral, al momento de anunciar el sentido del fallo de carácter condenatorio, si el acusado se encontraba en libertad y sobre todo si no había lugar a la concesión de subrogados, la captura procedía prácticamente de manera automática sin que existiese el deber de motivarla. En esa misma línea, se comprendía que con base en lo dispuesto en el primer inciso del artículo 450 del Código de Procedimiento Penal, el deber de motivación se activaba en casos donde se pretendiera la libertad del implicado hasta la firmeza de la sentencia. Es decir, para la aprehensión bastaba con la negativa de subrogados penales, pero en cambio, para la libertad devenía la imperiosa motivación. Esa era la tesis. El debate trascendía inclusive a la protección de derechos fundamentales por medio de la acción de tutela. Es así como, atendiendo tal línea, en la decisión STP 4068 del 31 de marzo del 22, la Sala de Tutelas número 3 de la Corte, de la Sala Penal de la Corte, a la cual pertenezco, resolvió un amparo promovido por Luis Fernando Sáchica, cuyo cuestionamiento consistía en que en un proceso adelantado en su contra, en la audiencia donde se anunció el sentido de fallo de carácter condenatorio, se consideró innecesario privarlo de la libertad de manera inmediata. Y en la lectura del fallo, se dispuso en cambio su captura inmediata sin motivación alguna. En esa oportunidad, la Sala de Tutelas número 3 declaró improcedente el amparo en la medida que para debatir tal aspecto estaba latente la posibilidad de interponer el recurso de apelación contra el fallo condenatorio, proceso en curso. Pero además, de cara al fondo del asunto, concluyó con base en la línea tradicional que hasta ese momento era imperante en la Corte, que
ninguna irregularidad se observa con la orden de captura dispuesta por el juzgador de primer grado al proferir fallo condenatorio. Por el contrario, tal medida, se repite, está soportada en lo dispuesto en el artículo 450 de la Ley 906, el cual habilita la aprehensión del acusado cuando la persona es declarada penalmente responsable y los subrogados penales también han sido negados. Cierra comillas. La Corte Constitucional seleccionó la anterior acción de tutela y en sede de revisión emitió la sentencia T082 del 2023. En ella, la Corte Constitucional amparó los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la libertad del aludido accionante, tras considerar, 1, que se había vulnerado el principio de congruencia al desconocerse la línea de la Sala de Casación Penal en relación con el carácter inescindible entre el anuncio del sentido del fallo y la sentencia escrita, pues en el primer acto el juzgado decidió no disponer su captura inmediata y en el segundo ordenó la aprehensión. Y además, 2, que existía una falta de motivación de la privación de la libertad al no haberse motivado en ningún sentido por qué se hacía necesaria la captura. En ese hilo argumentativo se indicó que la interpretación consistente en que la negación de los subrogados penales apareja inmediatamente la aprehensión era contraria a la Constitución. Hasta allí lo contemplado en esa decisión de la Corte Constitucional. El anterior escenario llevó a que al interior de la Sala de Casación Penal, Sala de Tutelas, se reeditara la discusión sobre el tema y de paso quedaran en evidencia las tensiones que aparejaba el asunto. Es así como, mediante sentencia STP 5495 del 23 del 8 de junio del año pasado, radicación 130.745 y con ponencia del suscrito, de manera frontal se realizó una nueva aproximación al tema al ser convocado a estudio la misma temática en comento. En este caso, el accionante, Jaime Witter Sánchez Posada, cuestionaba la orden de captura emitida en su contra en el escenario de la audiencia de sentido de fallo, en la que en su criterio no se motivó a partir de un juicio de necesidad sobre su procedencia. En la aludida decisión, que merece detallada atención, se comenzó por recordar que existen instrumentos de derechos humanos ratificados por Colombia e integrados al ordenamiento jurídico interno de conformidad con el Canon 93 de la Constitución Política, que contemplan el reconocimiento y protección del derecho superior a la libertad. Concretamente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 9 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su Canon 7 establecen que el derecho a la libertad personal solo puede ser restringido de manera excepcional y con estricta observancia de los procedimientos previamente establecidos, destinados a preservar las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y en la ley. Luego, con sustento en decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo en el caso Xochitl Tecpile y otros contra el Estado mexicano, proferido en el 2022, se resaltó una conclusión apenas contundente: cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente es arbitraria y por tanto viola el artículo 7.3 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, Pacto de San José. En ese contexto,
y en el ejercicio del deber de transparencia, se reconoció que la línea tradicional de la Sala de Casación Penal en relación con la aplicación del artículo 450 consistía en que la negativa de subrogados penales era razón suficiente para disponer obligatoriamente la captura inmediata del procesado y que excepcionalmente se podía conceder la libertad si se motivaba por qué no es viable su encarcelamiento. De manera que, siendo un lugar común el deber de motivación, debía examinarse si el juicio de necesidad, sustentado en la negativa de subrogados, era suficiente para dar por superada la carga argumentativa propia de una captura y si era imperativo proceder en tal sentido. Se afirmó sin vacilación que el anterior entendimiento no estaba del todo ajustado a los preceptos constitucionales, pues en primer lugar iba en contravía de un sistema procesal como el vigente, donde la libertad es la regla general y la privación de la misma su excepción, y además se ofrecía de mayor perfil constitucional una argumentación reforzada de cara a la intervención del derecho a la libertad. Se resaltó que la Corte Constitucional en la sentencia 082 del 23, ya citada, había llegado a similar conclusión cuando estimó como fundamento ratio decidendi de una violación al derecho a la libertad el que el juez, al momento de dar lectura al fallo condenatorio, no hubiera argumentado por qué era necesario ordenar la captura inmediata del actor. Para la Corte Constitucional, un derecho penal respetuoso de la dignidad humana pasa por explicar la necesidad de la pena y por qué el condenado merece la restricción de la libertad mientras se surte el proceso. En este estado de cosas, la interpretación consistente en que la negación de los subrogados penales apareja inmediatamente la orden de captura es contraria a la Constitución. Lo había indicado en esa sentencia C-342 del 17. En ese contexto, resultaba apenas procedente una nueva mirada al artículo 450 de la Ley 906, esta vez entonces desde una perspectiva crítica y sobre todo integral. El aludido precepto, vale la pena recordar, enseña que acusado no privado de la libertad, si al momento de anunciar el sentido del fallo el acusado declarado culpable no se hallare detenido, el juez podrá disponer que continúe en libertad hasta el momento de dictarse sentencia. Si la detención es necesaria, de conformidad con las normas de este código, el juez la ordenará y librará inmediatamente la orden de encarcelamiento. Se destacó entonces que el mentado precepto, desde su literalidad, no imponía mayor condicionamiento a la hora de continuar el acusado en libertad y que en caso de detención es cuando se agrega un juicio de necesidad acompañado de una referencia a las demás normas del Código. Lo dicho ratificaba no solo que el deber de motivación está asociado a la privación de la libertad, sino que además el artículo en mención no es una preceptiva aislada, en tanto se entroniza con los lineamientos constitucionales y legales que se derivan, por ejemplo, de los artículos 295 y 296 de la misma obra. Los artículos en comento resultaron de vital importancia en la nueva mirada que se le dio a la norma. Encabezan el título cuarto, alusivo al régimen de la libertad y su restricción, y consagran en términos generales las disposiciones comunes que desarrollan el principio general de la libertad contenido en la Constitución y en el Código Adjetivo Penal. El primer canon, titulado Afirmación de la Libertad, enseña que las disposiciones de este código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad del imputado tienen carácter excepcional. Solo podrán ser interpretadas restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable frente a los contenidos constitucionales.
La segunda norma, citada, fija como finalidad de la restricción de la libertad las siguientes. La libertad personal podrá ser afectada dentro de la actuación cuando sea necesaria para evitar la obstrucción de la justicia o para asegurar la comparecencia del imputado al proceso, la protección de la comunidad y de las víctimas o para el cumplimiento de la pena. Luego, una aproximación al artículo 450 del Código de Procedimiento Penal en consumo con los ya destacados artículos 295 y 296 de la misma obra, permitían arribar a las siguientes conclusiones. 1. Las normas en comento consagraban la aplicación de una metodología de análisis denominado el test de razonabilidad, a partir del cual la intromisión en un derecho fundamental, en este caso la libertad individual, está justificada siempre que la medida aflictiva sea adecuada, necesaria y proporcional en sentido estricto. 2. El sistema penal está gobernado por el principio pro libertatis, según el cual, como ya lo ha precisado la Sala de Casación Penal, situaciones en las que se llegue a la conclusión motivada, justificada y especialmente razonada acerca de que pasajes legales puedan ser oscuros o contradictorios, es necesario que se interpreten de manera restrictiva, resaltando la excepcionalidad con que debe ser vista la permisión constitucional y legal de autorizar la privación y la restricción de la libertad personal. Eso lo dijo la Corte en decisión AP 20 de octubre de 2005 dentro del radicado 24152. Tercero, el carácter excepcional de la restricción de la libertad, su aplicación bajo ciertos criterios y el seguimiento de sus fines son mandatos de optimización que en manera alguna se limitan a una etapa procesal en concreto, como sería, por ejemplo, la que se desarrolla en los albores del mismo a la hora de examinar la procedencia o no de la detención preventiva. Se predican de toda decisión en la que esté en juego la limitación a la libertad del implicado, incluyendo con suficiente razón a la que se permite en el anuncio del sentido del fallo. Todo lo anterior permitió aseverar que la interpretación armónica de los preceptos que gobiernan el régimen de la libertad y su restricción, con la regla de procedimiento contenida en la norma arriba citada, supone que, una vez anunciado sentido de fallo de carácter condenatorio, el juez deberá, como se ha dicho hasta ahora, evaluar la necesidad de la detención inmediata y que ese examen convoca a una motivación que debe tener en cuenta, en primer lugar, que la decisión de condena no está ejecutoriada y que la libertad del procesado y la presunción de inocencia se erigen en la regla general y preferente del ordenamiento penal colombiano. Como lo anterior es así, o era así, no resultaba del todo suficiente que la detención procediera automáticamente y solo excepcionalmente el juez pueda dejar en libertad al acusado. Ello suponía invertir el orden de valores en el sistema penal, al relegar a la libertad a un segundo plano y encumbrar la privación como regla preferente. Al ser justamente la libertad la regla general, es su restricción la que excepcionalmente puede decretarse, siempre y cuando se justifique motivadamente el porqué de la misma, como ocurre en todo el desarrollo del proceso penal. Y si bien, hasta el momento en que se adoptó la decisión de la Sala de Tutelas número 3 de la Sala de Casación Penal, había indicado que la negativa de subrogados penales bastaba para suplir ese juicio de necesidad, hacer descansar el peso de la motivación únicamente en la no concesión de los subrogados, que dicho sea de paso no estaba en firme, se consideró abiertamente insuficiente de cara al alto valor del derecho superior que se intervenía. O lo que es lo mismo, resultaba ser una medida que no superaba el test de razonabilidad en comento. Por ello se concluyó, cuando el artículo 450 de la ley 906 estipula que el juez podrá disponer la captura inmediata una vez anunciado el sentido del fallo si lo estima necesario,
el alcance de ese concepto no solo se agotaba con el estudio de subrogados penales que arrojen un saldo negativo al procesado, sino además debe agregarse una argumentación reforzada que incluya un juicio de ponderación de cara a los fines de la restricción de la libertad en los términos que los artículos 295 y 296 estipulan. De una manera más sencilla y por lo mismo comprensible, la no concesión de subrogados no conduce fatalmente a la aprehensión y puede ser una razón, pero no la única, a la hora de evaluar la necesidad de la captura inmediata. Si se aceptaba, entonces, que debía existir un deber de motivación reforzado, se fijaron las siguientes pautas de motivación que ofrecían una suficiencia mayor al juicio de necesidad. Se debe, 1. Evaluar las circunstancias de mayor y menor punibilidad. 2. Considerar si procede la suspensión condicional de la ejecución de la pena y mecanismos sustitutivos de esta. 3. Realizar un juicio de adecuación, necesidad y proporcionalidad en el que se evalúen los fines de la medida restrictiva de la libertad que sean aplicables al caso y que sopese aspectos enunciativos tales como el arraigo social, el comportamiento procesal que haya tenido el sindicado de cara a la comparecencia, el quantum punitivo al cual se expone, la modalidad delictiva, la reparación de daños y perjuicios, entre otras. Por lo tanto, en el caso concreto que se examinaba, se tutelaron los derechos del accionante y se ordenó en consecuencia que se motivara la decisión de cara a la necesidad o no de disponer la captura inmediata. Decirles que para este caso, esta fue una decisión que había sido proferida por el juez promiscuo del circuito de Sopetrán, Antioquia. Nosotros tomamos la decisión el 8 de junio. El 22 de junio, el juez de Sopetrán, atendiendo lo que se disponía en esa tutela, hizo la motivación correspondiente. Finalmente, ordenó la captura del procesado, pero la justificó, atendiendo todos y cada uno de los aspectos que dentro de la tutela se hacía notar debían ser objeto de examen. La anterior providencia, tutela, fue objeto de controversia al interior de la sala de tutelas número 3, hasta el punto que el doctor Chaverra Castro salvó su voto al no estar de acuerdo con el amparo, en atención a que en su criterio se estaba a través de una decisión de tutela cambiando la línea tradicional de la sala de casación penal. En consecuencia, esta tutela de junio solamente pues, fue suscrita por la doctora Miriam Ávila Roldán y por el suscrito. No se imaginan ustedes todo lo que se generó al interior de la sala. Pero Diego, ¿cómo se atrevió usted a cambiar por vía de tutela la línea tradicional de la Corte? Yo dije, pues es que eso era como de sentido común, pues es decir, hay que motivarlo, miremos los instrumentos internacionales, miremos las decisiones de la Corte Interamericana, etcétera, etcétera. Luego de discusiones al interior de la sala de tutelas número 3 sobre esta postura, el asunto escaló a la sala de casación penal en pleno, en donde se sopesaron las diferentes visiones sobre el tema y con ocasión de 2 nuevos casos que comprometían la misma temática, se adoptó una decisión, la STP 8591 del 23 de agosto del 23, con ponencia de Luis Hernández, del magistrado Luis Hernández. La sala se propuso reiterar la línea tradicional de la sala de casación penal. Y en ese escenario se fijaron unas pautas que vale la pena resaltar, en tanto en el fondo, a mi entender, antes que una reiteración a la línea tradicional, representaron un cambio de la línea en los mismos términos que se propuso en la decisión inicial que se ha venido estudiando. Se dijo ahora que el encarcelamiento de quien está en libertad no opera de manera automática. Ese era el fondo del tema.
no opera de manera automática. Ante el anuncio del sentido condenatorio de la sentencia, en tanto su disposición, en todo caso, requiere un mínimo de argumentación sobre la necesidad. Esto es, las razones básicas que llevaron al juez a disponer la privación de la libertad en esa fase y que soportan la emisión de una orden de captura de inmediato. También se indicó que, a modo enunciativo, el juez podía tener en cuenta, además de la negativa de subrogados, la línea tradicional decía, basta con que al personaje no se le reconozcan subrogados para que vénganos en tu reino. Aquí se dijo, el juez podrá, además de la negativa de subrogados, los antecedentes de evasión procesal, acciones dilatorias, comparecencia forzada o conducción policial, actitud que haya tenido para con la víctima, así como el riesgo para la administración de justicia. Como se ve, las pautas de argumentación reforzada que se habían propuesto desde aquella decisión de junio del 23 fueron refrendadas, por manera que en lo medular hubo consenso frente a la decisión tomada en el 8 de junio. Sin embargo, respecto a esta decisión, salvamos voto parcial con Miriam Ávila en la medida que la sentencia no reconocía expresamente el cambio de línea, a pesar de que en el fondo subyacía una modificación de la misma. Así, independiente de las discrepancias en torno a la resolución de los casos, lo cierto es que la discusión generó un cambio sustancial en el entendimiento del artículo 450 de la Ley 906, pues principalmente desde esa sentencia del 8 de junio ya no será procedente ni constitucional la emisión de capturas automáticas e imperativas, en tanto en todos los casos se muestre necesario suplir con un estándar mínimo de motivación que ofrezca mayores insumos para debatir sobre la misma y por contera permita, en ocasiones, no privar de la libertad a quien no viene encarcelado por cuenta del proceso, justamente por no hallarse razones para hacerlo. Como se emitieron un número significativo de sentencias de tutela que gravitaban en alrededor del mismo tema, es decir, en 2 meses o en 3 meses conocimos como 5 con la misma temática, la Corte Constitucional en fallo reciente, el SU 220 de este año, seleccionó algunas de ellas y precisó las reglas sobre el deber de los jueces penales de motivar la captura del acusado declarado culpable cuando ésta se ordene en el anuncio del sentido del fallo condenatorio o en la sentencia. Reglas que en lo sustancial hayan plena identidad con el primer planteamiento fijado, la del 8 de junio del año pasado, por la Sala de Casación Penal. Sin conocerse en este momento el contenido integral de esa decisión, de la SU, repito, SU 220 del 24, doctora, ya que está usted consultando el celular, se rescatan las siguientes conclusiones resumidas por la Corte Constitucional, atendiendo el boletín de prensa, porque es que ya llegamos a que las decisiones de la Corte Constitucional se conocen por boletín de prensa y las decisiones salen 1 año, año y medio después. Esa costumbre de los boletines de prensa que lo impuso el doctor José Gregorio Hernández, me he de acordar por allá a finales de los 90, ha sido nefasta. Porque muchas veces lo que dice el boletín de prensa no es lo que se ve reflejado en la sentencia. Muchas veces lanzan el boletín de prensa y están expectantes a cuál es la reacción que la decisión produce, y cuando uno va a leer la decisión final, eso es otra. Pero bueno, en Colombia estamos. Sin conocerse en este momento el contenido integral de esa decisión, en el comunicado de prensa número 26 del 12 y 13 de junio de este año, se rescatan las siguientes conclusiones resumidas en esa decisión de la Corte Constitucional. 1. No es necesario que el juez penal motive en el anuncio del sentido del fallo o en la sentencia escrita las razones por las cuales permitirá que el procesado permanezca en libertad mientras el fallo cobra ejecutoria. O sea, si la persona viene en libertad, no hay necesidad de justificar por qué tiene que seguir en libertad. Segundo,
No obstante, y conforme lo prevé el segundo inciso del 450, puede ocurrir circunstancias específicas que lleven al juez a determinar la necesidad de ordenar la privación inmediata de la libertad del acusado desde la sentencia de primera instancia o inclusive desde el anuncio del sentido del fallo, con el fin de hacer cumplir la condena a pesar de que no se encuentre en firme. 3. Dado que las medidas privativas de la libertad son excepcionales y de interpretación restrictiva en los eventos en los que el juez penal decida que es necesario ordenar la captura inmediata de ese acusado declarado culpable, bien sea con el anuncio del sentido del fallo o en la sentencia escrita antes de su ejecutoria, tiene el deber de motivar esa decisión y en su motivación, dice el resumen de la prensa, del boletín, el juez deberá analizar no solo la procedencia o no de los subrogados penales, sino también otras circunstancias como el arraigo social del procesado, su comportamiento durante el proceso, la actitud que haya tenido para con la víctima, el quantum punitivo al que se expone, entre otros aspectos. La sala recalcó que estos lineamientos no son taxativos y en esa medida los jueces penales no deben restringir la evaluación de la necesidad a tales criterios, sino también valorar otras circunstancias específicas del caso concreto que sean relevantes para establecer si resulta o no imperativo ordenar la privación inmediata de la libertad. Como se ve, la Corte Constitucional respalda la interpretación hecha por la Sala Mayoritaria de Tutelas número 3 de la Sala de Casación Penal y la amplía inclusive al escenario de la lectura de la sentencia para así considerar en términos generales que toda captura, ya sea en el anuncio del sentido del fallo o en la lectura de este, debe estar suficientemente motivada en criterios que no se agotan con la simple negativa de la concesión o no de un subrogado penal. Finalmente, resulta llamativo que en el comunicado de prensa aludido se advierte la revocatoria de 3 decisiones de la Sala de Casación Penal y se plasman 3 decisiones que se conocieron entre el 15 de junio y el mes de septiembre del año pasado y que contravenían de una u otra manera lo que habíamos plasmado en la decisión de junio del año 23. ¿Por qué? Porque como las decisiones de tutela en la Sala de Casación Penal se toman por salas independientes, es decir, la sala está dividida en 3 salas de tutelas, cada una conformada por 3 magistrados, entonces podían resultar o pueden resultar muchas veces contradictoria la posición de la sala 1 con la 2 o de la 1 con la 3, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay 3 decisiones adicionales que tomaron otras salas distintas a la 3 y por eso la Corte está desatendiendo lo dispuesto allí y tutelando lo que se dispuso en esas sentencias. Esto lo decimos ¿por qué? Con el ánimo de que sepan ustedes que un propósito que tenemos en la sala es dinamizar la jurisprudencia. Es decir, que porque como la línea es esta, entonces tenemos que seguir seculum seculorum por este lado. No, el derecho es viviente y en consecuencia, y nos debemos inclusive a una legislación supranacional. El bloque de constitucionalidad es muy importante en estos eventos. Estamos protegiendo la libertad individual. No es que existe una presunción de inocencia que solamente se va a infundar con la sentencia debidamente ejecutoriada. Entonces, hay que dinamizar toda esa realidad en nuestras decisiones. Por eso yo les insisto, señores jueces, señores magistrados, es desde las decisiones de ustedes cómo se puede ir cambiando la jurisprudencia nacional. Esta mañana el doctor Gerson seguramente les habló del cambio de posición también que yo debo decirlo, en muchos escenarios como estos se nos venía reclamando en nuestras salidas desde hace 2 años. Hay una diferencia entre los allanamientos, los acuerdos y los preacuerdos. Y llegó a la Corte
una decisión tomada por un juez de la República, alegando una excepcionalidad, atendiendo la excepción de inconstitucionalidad, y eso dio lugar igualmente para que el Tribunal de Bogotá confirmara esa decisión en contravía con lo que venía siendo la línea de la Corte desde el año 17 y generándose hoy ya por mayoría al interior de la sala la misma tendencia que traía la jurisprudencia de la Corte antes del año 17. Eso es lo que pretendemos, es decir, ir interpretando vivíficamente la ley. La ley está viva y entonces de lo que se trata es de actualizarla con base en esos supuestos. Expresarles mis agradecimientos, señores magistrados, señores jueces, señores abogados, señores estudiantes. Para mí es muy estimulante ver estudiantes en estos foros, porque aquí es donde no solamente se aprende, sino que se dan ustedes también a conocer. El devenir implica sacrificios, claro, el venir a un seminario de estos, 8 horas diarias durante 2 días exige sacrificio, pero esos sacrificios se van a ver recompensados con las gratificaciones que se encontrarán más adelante. Señora Presidenta de la Sala de Decisión Penal del Tribunal, mil gracias por su invitación. A ustedes, señores magistrados, mi agradecimiento por su invitación y convocarlos entonces desde hoy a las 5ª jornadas que se llevarán a cabo el año entrante, seguramente en este mismo auditorio. Muchas gracias.